¿Creéis que cualquier persona puede tatuar? Quiero lanzar esa preguntita de Instagrams que comparten tatus terribles. De alguna manera yo creo que sí que afecta. Que hay gente que no debería estar tatuando. los negocios del tatu parece que van a desaparecer. Yo sigo pensando que muchas veces estas críticas son miedo. Y ahí ya nos metemos en tema de pasta. Ocurre que hay algunos clientes que entran y que te dicen: En España no lo tendría tan claro. Y empezaron pues, en una casa ocupa, deja de ser sana, la gente empieza a pisarse. ¿sabes? Y ahí entra el reto un poco también de intentar hacer cosas un poco más originales quizá. Me va a dar la patada. Y que la gente se está saltando un proceso. Que lo que va a haber es un cambio. Artistas con su agenda propia. No creo que vayan a afectar a ninguno de los que estamos sentados. Bienvenidos. Es la primera vez que tenemos en el podcast a más de dos. Somos 4. Vosotros ya os conocen, Doska, Saez, os conocen de haber salido ya en el podcast, y Auf, si alguien no lo conoce, hay algún podcast dentro de YouTube donde lo podéis conocer un poco. Pero bueno, así como cosa diferente dentro del podcast, pues es la primera vez que somos 4 y como siempre no sabemos cómo va a salir esto, esperemos que divertido, que es lo que buscamos siempre. Yo, como me planteaba esto un poco de los podcasts, lo explico a vosotros y también para que quien nos vea lo sepa, es un poco ir lanzando como temas que suelen ser recurrentes dentro del mundo del tatu, temas que quizás son un poco menos recurrentes. Si hay algo medio tabú que no se suele comentar y os apetece, también podemos sacarlo. Pero bueno, al final es un poco, compartir ideas y ya está, así que sentiros libres de decir cualquier cosa. Yo voy a empezar con una pregunta, así para todos, que es tan básica como: ¿creéis que cualquier persona puede tatuar? Pues Doska, inicias el tema. No. O sea, creo que es una respuesta que realmente no debería necesitar ni un gran desarrollo. Yo no podría ser mecánico, ni podría ser instalador de electrónica, ni podría ser un A ver, montón de por cosas. poder sí que podrías. Hay cosas, creo que para las que no tenemos ciertas habilidades, o que no tienes visión espacial, o que... Las habilidades aprenden. Sí, pero para mí, por ejemplo, me da pánico la electricidad, entonces no me metería a estudiar electricidad. Ya, pero si te tocara lo harías. Sí, pero puestos a escoger, voy a escoger algo en lo que, dentro de lo que cabe, tenga ciertas habilidades como para poder acabar haciendo mi trabajo bien. Y Eso creo sí. que meterte a tatuar pensando en dinero, básicamente, sin tener una base de dibujo, sin disfrutar del dibujo, sin tener ningún tipo de habilidad, pues ya lo hemos visto, ¿no? Memes, Instagrams que comparten tatus terribles, infecciones, previos de gangrena, no sé, hay barbaridades por ahí fluyendo que creo que son básicamente que hay gente que no debería estar tatuando. Me encanta lo de premios de gangrena. No lo había oído nunca. ¿Qué piensas tú? Y a ver, yo creo que si la gente se lo propone, se puede conseguir, pero creo que necesitas una preparación y necesitas tomártelo lo suficientemente en serio, porque es una cosa que creo que es un trabajo con una responsabilidad grande. Entonces, como poder, creo que sí que se puede, pero creo que la gente debería de tomárselo quizá más en serio de lo que a veces se lo toman algunas personas, y que necesita trabajo y necesita dedicación. Hay cosas mucho más complicadas que yo, por ejemplo, creo que no sería capaz de hacer, pero lo que hacemos nosotros, dedicándole el tiempo necesario, está claro lo típico que te dice mucha gente, ¿no? Que es que hay gente que tiene un don y ya nadie nace sabiendo hacer nada, creo. Que todo se aprende, y creo que hay gente que tiene más facilidades para aprender ciertas cosas. A esa gente le llevará menos tiempo dedicarse a lo que sea de una forma profesional, pero como poder, si le echas ganas y tiempo, bueno, yo creo que se puede. Yo creo que es que lo ha dicho muy bien, la verdad. Yo opino lo mismo. Sí que a lo mejor pienso como él que no todo el mundo, porque hay limitaciones, y hay gente que tiene unas limitaciones que pues a lo mejor
correr una maratón o algo así, pues no, pero que si realmente pudieras, si ahora mismo viniera un 1984 y a ti te tocara ser electricista, tú por cojones aprenderías. Sí. O sea, realmente las capacidades las tienes, si no tienes esas limitaciones, pues yo creo que sí que puedes, y el resto, todo lo que ha dicho él, me ha parecido como chapó, es que es... Hay una cosa sumado a lo que dijiste antes, cuando habló Doska, y es que era con este ejemplo del ser mecánico, ¿no? Tú puedes ser mecánico. Yo aquí lo que veo es que tú puedes ser un mal mecánico y ser mecánico. Bueno, un mal mecánico también puede tener consecuencias, porque si alguien se estrella con el coche, ¿no? Pero puedes ser un mal panadero. O puedes desmontar un motor y por mucho que tengas y hayas leído muchos libros y hayas hecho muchas horas de tal, que no consigas que vuelva a funcionar el motor nunca más. Pues tú puedes ser mecánico y tú puedes ser un mecánico de la NASA. O sea, hay niveles y realmente los que realmente le apasiona lo que hacen, pues seguramente lleguen a la NASA. Pero el que se ha metido ahí porque necesitaba curro y mira, pues poco a poco, pues sabrá poner las gomas de los neumáticos, en la máquina, sabrá... O sea, pues depende de la pasión que le pongas, harás más o harás menos. Si tú realmente le pones mucha pasión al tatu, seguramente acabes llegando muy lejos. Es lo que tú has dicho, o sea, si lo coges con ganas también, pues... Sí, yo creo básicamente que lo que sí que tiene que quedar claro es que no es para todo el mundo, es mi punto de vista. Creo que hay ocasiones en las que por muchas ganas que le pongas en hacer algo, hay que ser realistas y entender que no podemos hacer todo lo que nos planteemos. Bueno. ¿Pero pueden haber malos tatus? Pueden haber malos tatus, pueden haber malos mecánicos y pueden haber malos electricistas, pero no sé. De hecho, gracias a que haya malos tatus, también hay buenos tatus, ¿no? Claro. Buenos covers. también. Trabajo para más gente. Trabajo para más gente. Pero yo creo que en realidad la gente aprende, ¿no? Y gracias a ver malos tatus, pues aprenden también, y poco a poco, hace muchos años cuando empezábamos a tatuar, yo me acuerdo que tenían las revistas, porque en aquel entonces, suena muy viejo esto, ¿eh? En aquel entonces. No. Solo podías ver tatus cuando te comprabas las revistas que encontrabas en algún kiosco, por si lo acababas conociendo te la reservaba, porque solo le traían una. Y yo me acuerdo que marcaba los tatus en plan, ¡buah! Esto me fliparía, me encantaría poder llegar a hacer esto. Y hace poco en casa de mi madre vi una de estas revistas con los tatus marcados, era horrible lo que marcaba, claro. Era horrible, o sea, es del rollo, yo quería hacer eso, para mí eso era lo top. Y es del rollo, bueno, pues con el tiempo supongo que vas adquiriendo ese gusto, ¿no? Te reeducas. Sí, y que es como muy importante. Y si tú le metes pasión, pues poco a poco creo que al fin y al cabo acabarás haciendo algo bonito. ¿No os ha pasado eso con artistas o con tatuadores? Que sí, que te molaban un montón. Al principio que te molaban, yo recuerdo el primer libro de tatu que tuve era de Logan. Y me flipaba lo que hacía, y luego con los años lo he visto y veía que técnicamente Logan estaba arrancando. Pero para mí era una eminencia. Para mí lo sigue siendo, ¿eh? No, claro, pero ese primer libro de Logan, técnicamente eran tatus de alguien que tampoco tenía una trayectoria larguísima. Yeah. Visto a día de hoy, digo, técnicamente me parecía una cosa abismal y ahora no es que haya llegado a hacer eso porque no estoy ni en la misma onda, pero como que lo veo con otra perspectiva y evidentemente lo que hace ahora Logan no tiene nada que ver, es... años luz de aquello, pero recuerdo esos primeros libros de tatu, esas primeras revistas, como esos primeros nombres de gente que seguías, que los veías como muy lejos y de ver que, bueno, pues que... Pero sí, me ha pasado con otros artistas, ¿eh? Yo he admirado mucho a algunos artistas y de golpe porrazo, con el tiempo que vas adquiriendo conocimiento y sobre todo, pues yo como colecciono muchos libros de ilustradores y cada vez vas aprendiendo más y más y más y te vas dando cuenta de los errores que estabas cometiendo, y gracias a eso seguramente me ha pasado conmigo mismo, o sea, seguramente muchos clientes míos o amigos no se tatuaban conmigo porque decían, lo que hace este es una mierda, ¿sabes? Y ahora dicen, hostia, pues he visto una evolución, pues supongo que pasará con todos, ¿no? Claro. Lo que pasa que en ese momento tú lo pillaste en el momento en el que aún no había evolucionado, claro. Y tú ya estabas evolucionando, quizás. No, yo ese libro, ya te digo, era un libro que compré de él que era de graffiti y tenía sus primeros tatus. Es verdad, yo me acuerdo de este libro. Claro, y para mí esos primeros tatus de Logan eran una locura, y a día de hoy lo veo y son tatus más básicos y lo que hace ahora es una locura.
O sea, sigo apreciándolo, me sigue pareciendo que tiene un trabajo increíble, Claro. pero... Vale, claro, ahora te he entendido bien. Ahora te he entendido bien. No, primer libro de graffiti. Sí, vale. Donde aparecían sus primeros estatus. No lo he explicado bien. Entonces, creo que es bonito también verte que tú también has aprendido y Claro. que los referentes que tenías al principio también están años luz, que han seguido Y creciendo. los ¿no? gustos cambian, o sea, tú a Por lo mejor supuesto. te flipaba el tradi y yo empecé haciendo New School también y Japo y tal, y vi que a lo mejor no era para mí. Y me fui desviando y gracias a ciertas cosas que pasaron en la vida, pues cambió totalmente y me descubrió un mundo nuevo, ¿sabes? Pues supongo que a todos nos pasa. ¿Y al revés os ha pasado alguna vez ver a algún artista que quizá admirabais mucho al principio, hace muchos años, y pensáis que ha dejado de ser interesante o que ha perdido un poco de fuerza? ¿Y por qué creéis que puede...? Bueno, pues la gente se apalanca, a mí me ha pasado. Yo he tenido una época de apalancarme mucho y yo tenía mucho curro, tú lo sabes, porque justo me pidió aquí y yo tenía mucho curro y quizá me fui apalancando más y fui dejando el tema de querer evolucionar por problemas que me pasaron en la vida y al final necesité cambiar ese chip. Pues igual que me ha pasado a mí, creo que le puede haber pasado a mucha gente, ¿no? Y también cambias de gustos, Claro. mejora tu criterio, lo que habéis comentado también, ¿no? Lo que te parecía bueno te deja de parecer bueno porque entiendes un poco más de dónde hay el fallo o no hay el fallo. Y si esa persona se quedó en esa etapa y tú la pasas, pues obviamente te deja de interesar. Claro, y sí. ¿Te ha pasado a ti? Bueno, yo también he tenido algunas épocas que quizá he estado un poco más parado y a lo mejor estaba buscando un camino, quizá para dónde tirar y a lo mejor sí que hay algunos trabajos que están como un poco perdidos, ¿no? Claro, exacto. Fuera de todo, ¿no? A lo mejor. Y que quien lo vea pues también dirá, uy, este que me molaba ya no me acaba de funcionar. Pues yo creo que me habrá pasado un montón eso de, el UF ya no mola. Ya no mola como antes, ¿no? Pero bueno, volvemos a lo mismo. UF ha tenido una época de color, luego abandonó el color, pues a lo mejor quien lo seguía por color lo deja de seguir porque ya no le interesa esa cosa tan negra que hace ahora. Claro, y cambiando de estilos también es tirarte piedras en tu propio tejado. Bueno, es descubrirse, ¿no? Yo creo, o disfrutar del momento. Sí, yo disfruto y ya está, me gusta hacer esto y ahora me voy por gustos y tal, pero es como empezar en una ciudad nueva todas las veces que cambias el estilo, ¿sabes? O sea, tener los cojones de decir, ahora me quito el color y me pongo a hacer solo blanco y negro, o de hacer cosas góticas y tal, ahora hacer cartoon en blanco y negro, claro, toda la peña que te seguía de eso ahora ya no lo quiere y... Que lo sigo haciendo, sigo haciendo de todo. Sigo de todo, chicos, que aquí estoy para lo que queráis. Hay una cosa en lo primero que dijiste, que comentabas lo de gente que entra solo por quizá el dinero, ¿no? Que es un poco esto que se ha comentado muchas veces del intrusismo, de gente que se mete en el tatu porque es muy accesible comprar una máquina de tatuar, ponerse a tatuar, pero que tienen, pero que tienen interés cero en el tatu. O sea, yo ahí puedo leer ese amor que tú le tienes al tatu y que quieres que se trate con respeto, no solo por el tatuaje en sí que lleva la persona y que lo va a llevar toda la vida, sino por el tatu, lo que engloba como concepto. Pero ¿no crees que no deberíamos ni siquiera de preocuparnos por esa gente? Quiero decir, ese intrusismo que muchas veces se ha criticado es al final algo que no va con nosotros, quiero decir. Porque yo, y con esto termino, veo como una pizca de mediocridad, ¿no? Cuando ves que gente empieza, que no le interesa mucho y veo el miedo de, uy, este quizá algún día me quite el curro, ¿no? O este va a hacer que, yo qué sé, que alguno de esos tatus pequeños que yo también estaba haciendo, ahora ya no los voy a hacer porque este los hace en su casa o lo que sea. No creo que vaya tan por un miedo a que vayan a quitar el trabajo tal. Creo que es más una cuestión de... ya ni de intrusismo laboral, sino de entender que lo que estás haciendo tiene un proceso y que la gente se está saltando un proceso que, bueno, ya lo hablamos en el podcast, sí. Que la inmediatez de las cosas ha hecho que todo sea más accesible, que no haya un interés por la parte de aprendizaje del dibujo y que la gente vaya directamente a la ejecución. Y en la ejecución, si no hay unas horas de tener un lápiz en la mano, cuando coges una máquina no sabes hacer una línea, y si no sabes hacer una línea, haces un destrozo. Y si no has escrito, no has dibujado, no has pasado por un proceso, creo que ponerte a tatuar es pues, como si yo intentara cambiarle el motor a la moto y seguramente no sabría. No creo que vayan a afectar a ninguno de los que estamos sentados. Aquí, sinceramente,
Pero bueno, creo que lo que sí que hacen es de alguna manera hacer que la gente que no tiene tanto conocimiento de tatu y que quieren acabar siendo clientes de algún tatu, que vayan a tener un aprendizaje un poco más lento, porque yo como cliente tuve que tener un aprendizaje también, como tatuador y como cliente. Claro. Y como cliente al principio no entendía cómo era el proceso creativo de los artistas, ni entendía cómo tenía que acabar accediendo o dándole la información necesaria al artista para que hiciera aquello que yo quería que hiciera, porque si escoges un artista en concreto para un trabajo en concreto, te has mirado su perfil, has visto que se le da más o menos bien hacer aquello que tú quieres hacer o crees que te lo va a acabar haciendo bien, crees que es la persona adecuada para ese tatu. Creo que los clientes que tenemos están todos un poco en esa línea y entonces ese perfil de cliente que se va a tatuar con una persona que no ha dibujado nunca, que no tiene inquietudes artísticas y que se compra una máquina en AliExpress y se pone a tatuar en su casa, no nos afecta en absolutamente nada. No, ahora no, perdón. No, yo lo único que quería decir es que de alguna manera yo creo que sí que afecta, sobre todo si tienes un estudio abierto. Creo que hay diferentes tipos de clientes, igual que hay diferentes tipos de tatuadores, y normalmente la gente que empieza así, de esa manera que dices tú, que de repente el resultado quizá no es el que nosotros podríamos considerar como un buen tatuaje, hay clientes para ese tipo de gente. Y ahí ya nos metemos en tema de pasta. Quiero decir, si hay una persona que prioriza el dinero que va a pagar por encima de la calidad que va a obtener, entonces sí que le va a afectar al estudio, porque de una manera o de otra es un cliente que a lo mejor no va a ir a tu estudio, porque lo que prefiere es gastarse menos pasta y eso se lo va a dar la persona que se acaba de comprar la máquina y lo está tatuando en la cocina. Pero ese cliente no ha recibido todavía la educación como para acabar accediendo a un estudio. Sí. Y no va a priori, porque quizás luego, claro, como decíamos, luego venga a taparlo. Claro. Primero aprenderá lo que es un tatu malo para después venir a tapárselo en tu estudio. A eso me refiero, que o hacerse un tatu acaba malo. retrasando el proceso de aprendizaje del cliente de cómo funciona el tatu y ese discurso del que hemos tenido tú y yo más de una vez de el tatu es un artículo de lujo, no es una necesidad. Tú no puedes ir al Corte Inglés y decirle al vendedor: quiero esa tele que vale 1.400 euros, pero te voy a dar 900. El vendedor le va a decir: lo siento, caballero, pero cuando ahorre el dinero que le falta, vuelve, claro, y la tele le estará esperando ahí. Sin embargo, en los estudios de tatu ocurre que hay algunos clientes que entran y que te dicen: quiero ese tatu de 1.400, pero te voy a pagar 900. Y entonces, si lo entiende que se puede adaptar, podemos sintetizar, podemos reducir tamaño, podemos hacerlo en menos horas, no sé, sí, de maneras diversas, pero todo eso es un proceso de aprendizaje como cliente. Yo me quiero hacer una espalda, ¿cómo funciona? Yo de base no sabía cómo se tatuaba una espalda, no sabía si se hacía en una sesión, se hacía en varias. Yo hago una sesión hago una espalda en 3 sesiones de media y hay algunas que son 4 o 5. El cliente que ha escuchado o que le he explicado que puedo hacer una sesión una espalda en 3 sesiones, cuando de repente te pide una cosa muy compleja le tienes que explicar que igual son 4 o 5. Y que no es lo mismo hacer una espalda sin nalgas que de repente incluir nalgas y las partes traseras de las piernas. Ahí hay igual 2 sesiones más. Entonces, creo que afectan el proceso de aprendizaje del cliente y en cuánto va a tardar en acceder, si quiere y si le interesa, a lo que nosotros consideramos que es un buen tatu y acabar tatuándose con un buen tatuador. Bueno, ahí lo que pasa es que los ejemplos que estás dando tú quizás sí que son algo más particular porque estamos hablando de gran escala, trabajos más complejos, pero el grueso de la gente, sobre todo gente que empieza, no empieza con una manga o una espalda, empieza con una cosa pequeña. Ahí es donde yo sí que creo que sí que afecta a los estudios que estén abiertos. Quiero decir, son números, es la oferta y la demanda, son números. Pero creo que son como 2 temas un poco más diferentes, ¿no? Sí. Porque él habla del intrusismo, el que piensa que va a hacer mucho dinero, que no es así, pero el que piensa que va a hacer mucho dinero, se compra una máquina y se pone a tatuar. Y después está el que tatúa y el que tatúa en su casa, y eso a lo mejor sí que te puede afectar más a ti que tienes un estudio. Pero en cuanto al que quiere empezar a tatuar porque le ha molado los tatus o piensa que va a ganarse la vida con eso, no sé, tú tampoco sabes su historia, y él a lo mejor lleva toda la vida dibujando o a lo mejor no, o
no sé, en su día también había muchos DJs, todo el mundo teníamos colegas DJs y hoy en día ya no hay DJs, están los 4 que siguieron en su día. En cuanto a... No todos tuvimos la suerte, yo sí, pero digo, no todo el mundo tuvo la suerte de empezar en un estudio de aprendiz y soldando agujas y todo, sino que mucha gente tenía que comprarse una máquina o montársela y tatuar a sus 4 colegas, y a lo mejor ellos ni siquiera habían pensado en dedicarse en el mundo del arte, y mucha de esta gente ahora mismo pueden ser de los mejores tatuadores que sigues tú y que admiras, y empezaron pues en una casa ocupa, tatuando a sus 4 colegas porque era gracioso, y a partir de ahí descubren un mundo y descubren algo muy bonito, ¿sabes? Y a partir de ahí empiezan a amar eso. Te podría dar nombres que dirías, hostia, no los voy a decir porque no sé si ellos quieren. Yo mismo empecé tatuando en mi casa. Pero creo que es algo como muy bonito también, el amar el proceso una vez has empezado, y hay que dejar. Otra cosa es el intrusismo, son gente que ya tatúa y se mete en sus casas a tatuar porque así pagan menos impuestos, se evaden, evaden impuestos. Y a ti como negocio te jode, que si quieres este tema es otro, ¿sabes? Que es mucho más importante que el que la gente quiera tatuar en su casa, ¿sabes? A ti que te quieres abrir un negocio, poco a poco los negocios del tatu parece que van a desaparecer, están cerrando un montón y van a desaparecer por el hecho de que hay mucha gente que dice, ¿para qué coño voy a estar en un negocio dejando un porcentaje y tal? Cuando al fin y al cabo lo único que quieren los negocios es artistas con su agenda propia, ¿sabes? Porque ya no tienen clientes para ofrecer. Entonces ahí sí que... ¿Crees que van a desaparecer los estudios No, por gente que trabaja en sus casas? No, que van a cambiar. O que los estudios van a cambiar porque... los estudios no van a cambiar. Hacienda igual persigue además. Es que Hacienda no es que te persiga además, Hacienda persigue lo que tiene que perseguir, Hacienda hace lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que va descubriendo mundos, y hace un tiempo iba por los restaurantes chinos y pues va descubriendo, y ahora pues va descubriendo otras movidas. Yo creo que la gran mayoría de estudios intentan hacer lo mejor posible, pero que lo que va a haber es un cambio, de hecho ya lo está viendo, y poco a poco dejará de ser como un negocio en sí, un estudio de tatus, y va a ser más un coworking, unos estudios privados donde la gente alquile sus espacios o donde pague un porcentaje muy pequeño para poder estar trabajando allí y él se equipe del estudio, porque quieras o no, hoy en día los clientes vienen de internet, ya no vienen de la calle. Sí que es verdad que entran, hay sobre todo el turismo, entra, sigue preguntando por tatus y tal, pero tú ya no vives solo del cliente que te entra por la calle. Dependiendo de la ciudad. Bueno, tú no lo sé, Claro. O sea, Es que no me refiero a tú, justo o en sea, ese estamos punto. en Barcelona y aquí abrir un estudio y vivir de los clientes que te entran por la calle, vas a cerrar. Claro. Estamos en ese punto de Justo que ahí. él tiene un socio en Ghent ¿Sí? y en Canarias, donde sus estudios funcionan Y así. hacemos puro walking y no tenemos agenda desde que la cosa se puso como está evolucionando, y nosotros tenemos la suerte de que los estudios que tenemos están funcionando y funcionan con este tipo de clientes, y no es turisteo. Bueno, también hay turistas, hay gente que pasa, pero al menos yo te puedo hablar de Bélgica, de Ghent, y te digo que hay mucho cliente que de repente tú estás ofreciendo el servicio de walking, y hay otras muchas tiendas que funcionan con agenda y, como dices tú, quizá de otra manera, y nosotros tenemos la suerte de que mucha gente viene porque ofrecemos ese servicio. Y hay clientela que viene y se tatúa walking esporádico y repentino. Pero seguramente va a ser, pues yo qué sé, ponle un 30% de los estudios que pueda haber en España. Ya. Estudios que funcionen solo de walkings en sitios más turísticos o tal, porque si tú ahora le quitas los turistas a tu estudio, si tú se lo quitas, al final, quieras o no, empiezas a hacer números y tampoco da para tanto. A lo mejor en el tuyo no lo sé porque no lo conozco. Ya. Pero la gran mayoría de estudios que trabajan del walking suele ser por el turismo. Porque los turistas sí que son mucho de llegar a un sitio y llevarse un recuerdo que es un tatu, y miran en Google las estrellas que tiene los estudios y se van a ese estudio. Eso es lo que nos ocurre en Valencia. Y En Valencia la entrada de walkings es muy pequeña, suele ser de gente que está de paso porque estamos cerca de la estación Claro. del AVE, pero
en el estudio de Valencia las condiciones y cómo funciona el estudio es más como un coworking. Y el movimiento que hay de walkings quizás es por turistas, pero el concepto de coworking y de compartir en Valencia nos funciona y en... Yo creo que Kendal, ¿no? en el futuro del tatu, al menos en estudios de gente que tiene sus estilos marcados y donde sus clientes vienen de internet o vienen donde, pues quieras o no, en un futuro va a acabar siendo así. Y la evolución está claro que es la dirección que está tomando. es mi opinión también. Bueno, es un poco lo que comentábamos de la educación del cliente, que ahora cada vez hay un cliente un poco más educado en el arte del tatu, en el concepto de tatu, que va a buscar un artista en concreto y que lo encuentra por internet y no por... Antes tú buscabas un buen restaurante, ¿no? Y donde fueras a comer y comieras bien, y ahora buscas el de sushi especializado en cualquier movida. ¿No os pasó con vuestro primer tatu? Yo, mi primer tatu, a mí me recomendaron un estudio, no me recomendaron un artista. A mí me recomendaron un artista. Yo tuve también recomendación. Mi experiencia ha sido diferente, tío. Yo he trabajado mucho en un estudio donde la gente, también son muchos años, ¿no? Pero donde la gente venía y no preguntaba por nadie, me quiero hacer esto. Sí. Y se lo hacía, pues según los que estuviéramos, el que mejor cuadrara, se lo hacía. Que a mí me encanta la idea de la especialización y yo siempre digo que ojalá yo tuviera la oportunidad de hacer solo el estilo que me gusta, pero quizá por el tipo de tienda donde hemos trabajado, que han sido siempre tiendas que hemos ofrecido ese servicio, a mí también me gusta que llegue una persona con algo fuera de mi estilo y hacerlo. Y no están buscando a alguien especializado para hacer eso en concreto, sino que quieren ese tatuaje. De hecho, yo creo que últimamente, al menos aquí me refiero a España, la gente que va a un estudio muchas veces, al menos en mi experiencia, vienen con la idea clarísima de lo que quieren. De hecho, teléfono, esto es lo que quiero, más o menos aquí, y tú hay veces que propones cambios y sí, o hay veces que propones cambios y no, que es lo que estábamos hablando antes, que no todo el mundo tiene esa predisposición. Yo he trabajado en estudios y casi siempre ha sido así, pero ya hace un tiempo que es todo lo contrario. Sí. No vienen con una idea tan clara, sino que vienen y dicen, quiero tatuarme contigo, me gustaría hacerme, no sé, una oveja, proponme, ¿sabes? Dibújame algo, lo que sea. Y tú, que tienes el conocimiento de todas las ovejas que has visto tatuadas, es cómo puedo hacer una oveja diferente a todas las que he visto. Yeah. ¿Sabes? Y ahí entra el reto un poco también de intentar hacer cosas un poco más originales quizá. Pero sí que es verdad que creo que tanto tú como tú, y seguramente tú, si te quisieras centrar solo en el japo, vendría la gente a decir, quiero un capa. Y tú te tendrías que comer la olla de cómo haces un brazo con un capa diferente a todos los capas y brazos que has visto. Diferentes, a lo mejor lo quieres hacer igual, pero yo creo que dentro del artista necesitas hacer algo un poco diferente. Ese ego nos obliga a hacer eso, ¿sabes? Sí. Entonces ahí, ¿y no te gustaría también poder vivir solo de eso? Me fliparía, sí, lo he dicho siempre, a mí me encantaría, pero quizá por el tipo de negocio que hemos construido es lo que tenemos, ¿no? También bueno, lo disfruto. Está en evolución también, claro. O sea... Igual también cuesta dar el paso de decir, voy a hacer solo esto y me voy a centrar solo en esto, ya. Cuando luego otro te está dando de comer y paga la escuela de tus hijos, ¿sabes? Es claro. Que... Y al final es como que cuesta dar ese paso cuando lo otro te está dando un mogollón de faena. En tu caso creo que el tema es que te acabas de mudar a Valencia. A ver, que te acabes de mudar a Valencia es lo que no te permite estar en la especialización ahora. Sí, pero bueno, quiero decir, cuando yo voy fuera, a Fuerteventura o a Bélgica, yo hago lo que me pide el cliente que haga de la mejor manera que soy capaz de hacerlo. Siempre lo intento trabajar lo mejor que puedo, pero también voy a ser realista y sincero, no lo disfruto igual ni me implico de la misma manera si es algo que está dentro de lo que a mí me gusta hacer. Creo que es así, es normal. Que el resultado sigue siendo igual de bueno, sí, simplemente que tú estás deseando hacer, ¿sabes? Pero también quiero lanzar esa preguntita de, ¿creéis que va por ciudades? Es decir, que hay como sitios donde
poco a poco, es como la moda entonces, ¿no? Que llegaba el rap en Estados Unidos, todo el mundo, y después ya llegaba todo aquí. Pues ¿creéis que hay ciudades que ahora funciona mucho más así, donde el cliente está como más educado y todo, y después hay otras ciudades que aún están trabajando mucho más tema walking, o que llega un cliente a un estudio y me quiero tatuar, me da igual con quién, quiero hacerme esto, y se lo hacen? Si yo te tengo que hablar, aquí todavía, o sea, en España no lo tendría tan claro. En Bélgica te digo un sí rotundo, y lo hemos hablado muchas veces porque nos ha llamado mucho la atención. Y en muy poquita distancia de una ciudad a otra hay una demanda brutal de un estilo u otro estilo. Y es acojonante, porque en Ghent la gente pide blackwork y es muy difícil vender el color, y en cambio te vas a Amberes, que la tienes a tiro de piedra, y tienes más color, más japonés, más tradicional. Aquí no lo sé tanto, no sé cómo funciona todavía, porque hace poco que estamos aquí. No, aquí ahí está un poco dividido. León siempre decía que en Valencia se demandaba mucho el realismo, ¿no? Vosotros siendo de allí... Sí, yo he intentado hablar de esto más de una vez. Creo que las ciudades tienen cada una su educación artística y sus raíces, y creo que hay artistas que han sabido aferrarse a eso y han sabido apropiarse de alguna manera de la iconografía correcta para, no sé, podría poner casos, pero el Art Nouveau aquí ha funcionado muy bien. Creo que en Sevilla, por ejemplo, JLR Claveles es un artistazo que me flipa, que creo que ha cogido toda la iconografía del sur y convertirla en algo que quizás antes habría un rechazo hacia aquello que parece como más castizo, y ha conseguido hacer algo con una delicadeza y con un mimo que no sé, que a mí me parece admirable. Creo que las ciudades al final son las que definen eso. Claro. En Valencia hay mucho realismo, igual porque Sorolla ha sido el referente máximo de la pintura en Valencia y se estaba acostumbrado a ver. Pero tú te llevas este estilo de tatu a San Petersburgo y seguramente no le funcione tanto. Puede y ser, ahí funcione más el realismo a color, ¿sabes? Sí, y es del rollo. Sí. ¿Realmente crees que haciendo cierto estilo lo indicado sería que fueras a vivir a cierta ciudad donde realmente te funcionaría más? ¿O es más bonito el quedarte en tu ciudad y pelear por ello para que acaben viniendo los clientes a verte? Bueno, dependerá de muchos factores, ¿no? Claro. Primero, que te puedas permitir moverte, ¿no? Hay muchos condicionantes aquí, la familia... Teniendo todo, teniendo todos esos factores rellenados o cubiertos, claro. Si tú dices, hostias, y tú investigas y te das cuenta de que el grabado en Noruega se lleva mucho. Y realmente da que pensar de decir, mira, hostia, pues... Entiéndelo diferente. O pongamos un ejemplo que no tenga nada que ver con el tatu. Una persona que vive en Madrid y se enamora del surf. Sí, claro, se tiene que ir de Madrid, claro, ¿no? Pero entonces es tu pasión, yo creo que lo harías fácil, ¿no? O sea, sí, me tengo que ir, escoges qué ciudad te es más afín o más sencilla de llegar. Y puedo entrar al saco y preguntar por ciudades. ¿Qué ciudades creéis que se lleva cierto estilo? Te digo, a lo mejor a la gente le interesa. Sí, yo en mi imaginario siempre pienso que Berlín es como muy dark. Sí, Blackwork, al saco. Yo cuando he ido ahí he llenado en cuestión de 2 días. Sin embargo, cuando voy a Valencia me cuesta un montón. Me piden budas realistas. Y Valencia creo que es más realista. Yo, sí. Berlín, no sé por qué tengo como un concepto más de todo lo que va vinculado a esa iconografía, a la droga, ¿no? Rave y a la droga, tal. ¿no? Sí, ahí, pero van paralelo. Blackout, como más proyectos de bodysuit con, no sé, cosas así. Sí. Biomech y... Yo el bio lo veo más alemán, tío. Sí, también. Pero alemán de más extra radio, no tanto de la ciudad de Berlín, sino de pequeñas ciudades, en plan de Frankfurt o cosas así. Y luego un Londres lo veo más tradi. Sí. Igual, puede ser en mi imaginario, yo no lo sé. Sí, puede ser. O sea, es como no le ponéis cara o estilo a las ciudades. Yo creo que si lo hiciéramos a ciegas, cada uno, y nos diéramos... Yo creo que acertaríamos. 4 o 5 estilos, la gran mayoría creo que acertaríamos. Pero, por ejemplo, Blackwork, en España, ¿dónde lo ubicaríais? En Barcelona. Barcelona, sí. Es que ¿sabes lo que pasa? Que Barcelona abarca un poco todo.
porque también tienes a los mejores artistas de Japo, tienes a los mejores artistas de Neutradi, o sea, Barcelona es una ciudad que si lo haces bien, trabajas, porque a la gente le encanta venir a Barcelona, aprovechar, venir de viaje, tatuarse, encontrar al artista que le gusta. Yo creo que Barcelona no hay un estilo en particular, sino que abarca, es que lo bueno de Barcelona es que tiene muy buenos artistas, tío. No lo digo porque yo esté en Barcelona, lo digo porque es que solo hay que ver que es una barbaridad. ¿Y no creéis que eso también genera más competitividad está entre bien eso. la gente? No competitividad desde el lado positivo de la Mala, palabra. dices. Bueno, hace años había como muy buen rollo y poco a poco sí que ves muchas cosas pero también supongo que si son amigos todos, pues tarde o temprano salen más problemas por enemistades por haber sido amigos que por los estilos, ¿sabes? No hablo tanto de eso, sino creo que Valencia se ha convertido durante mucho tiempo en la ciudad de las oportunidades para el tatu y para otros muchos trabajos, pero estamos hablando de tatu, y creo que mucha gente ha hecho justo eso que estabas planteando antes, que es como, vivo en, no sé, un barrio, un pueblo muy pequeño de las afueras de Valencia, hago una movida demasiado de nicho para la gente quizás de este pueblo y no voy a tener tanto trabajo como si me busco una oportunidad para ir a Barcelona y estar como en el ojo del huracán. Creo que plantearte también desplazarte hacia el ojo del huracán te plantea de repente pues tener un contraste, igual una competitividad ya no tan sana, como que ha venido tanta gente a Barcelona buscando una oportunidad que la competitividad deja de ser sana, la gente empieza a pisarse, empieza a buscar... Bueno, pero eso siempre va a pasar en todos los mundos. El problema, lo bueno es fijarse en lo bueno, y es decir, va a haber competitividad, Y va a hacer que pero la gente voy sea a mejor. intentar, claro, y hace que yo, que llevo tropocientos años, no me estanque y cada día esté dibujando más y más por querer hacer algo más original o más tal. Y es del rollo, sí o sí, es lo que hay, tienes que, porque va a venir otro por detrás y lo va a hacer mejor que tú. Y seguramente yo llevo 23 años y da igual, el que lleva 3 me va a dar la patada y tengo que estar ahí al cañón, y eso está bien. Al que está, siempre pasaba, el que estaba en su pueblo, pues quizá ya tiene un montón de curro y hace un poco de todo y está ahí aposentado, que también es verdad que es lo que tú quieres en el mundo del tatu. Porque no es que esté mal el estar en tu pueblo aposentado y estar haciendo mandalas o retratos de los hijos. O sea, si es lo que tú quieres del mundo del tatu, pues es lo mejor que puedas tener también, ¿no? Pero está claro que aquí tienes que... Por eso yo aquí como que buscaba también Que hacerte más seguir único. con la respuesta de lo que preguntabas antes, que creo que en mi caso, haberme quedado en Valencia, yo me planteé venirme a Barcelona, me planteé irme a Zaragoza, me planteé irme a Madrid. Yo creo que para mí fue una buena decisión haberme quedado en Valencia y estar peleando por un estilo que quizás no era tan visto y no había tanta gente que hiciera, que era el blackwork, y acabar ahí enfilando y conseguir acabar haciendo grabado. Al hacer grabado en una ciudad más pequeña, en la que hay menos competencia y en la que hay estilos que son los habituales y de repente somos pocos los que estamos haciendo algo diferente, creo que es más fácil también encontrar a esos clientes de nicho. Aquí creo que hubiera sido mucho más Pero difícil. si hubieras en Valencia, hubiera 10 tatuadores más de grabado que lo hacen bien, ¿tú no te hubieras puesto más las pilas todavía? Seguramente. Puede ser. Pues eso es lo de la mediocridad que ya hablaba antes, de ese miedo a veces con la gente que empieza. Yo sigo pensando que muchas veces estas críticas son miedo. Y es eso, es el hecho de que te obliga a ti a esforzarte más y a ser mejor que el que viene detrás. Claro. O que viene detrás o el que tienes delante. No, y el que tiene detrás, el que viene detrás, quiere ser aún mejor que tú, Claro. que llevas 20 y pico de años. Es del rollo, con 2 años, no, bueno, iba a decir una palabra, también no sé. Vale, le voy a dar por culo, ¿sabes? A este chaval y nos va a follar. Y es que es así, porque hoy en día puedes aprender mucho más rápido. Entonces, era muy complicado. Hoy en día tienes cursos de dibujo en internet gratis, tienes cursos de tatu, tienes de todo a tu alcance para en 1 o 2 años estar follándote a la mayoría, siempre y cuando le dediques horas y pasión, porque las cosas, por más horas que le dediques, si no le pones pasión, no lo harás bien, como lo del motor que tú has dicho.
Pero yo creo que eso hay que espabilarse, porque si no al final acabas siendo el único de tu ciudad y lo que haces es apalancarte, porque claro, ya te viene la gente, tú ya estás satisfecho con lo que haces y bueno, pues si te piden esto, pues lo haces, si te piden lo otro, pues lo haces a tu estilo y ya está. Pero no tienes a otros dos detrás pisándote los talones, ¿sabes? Y tienes el miedo de quedarte sin trabajo, porque este trabajo, quieras o no, es un trabajo de que de por vida jamás vas a saber cuánto vas a cobrar a final de mes. O sea, y tienes que aprender a vivir con ello, ¿sabes? Que también es duro. Hay gente que tiene su sueldo y está muy contento con ello, pero hostia, saber que no sabes si vas a cobrar, si vas a poder pagar, si vas a poder comer, es complicado, ¿sabes? Y es un trabajo que hay que trabajar antes de cobrar. Claro. Es decir, para conseguir clientes tienes que dibujar. Cuando consigues el cliente, tienes que dibujar. O sea, siempre trabajas... Eso todos los trabajos, ¿no? No, hombre, para arreglar una moto, volviendo al ejemplo... Tú arreglas la moto y después cobras. Sí, claro, pero llega la moto. Aquí pero tú tienes que estudiar mecánica. Sí, pero se rompe la moto y te la traen. En este caso, tú tienes que conseguir que alguien venga que no pensaba venir. Claro, o sea, tú tienes que atraer a alguien. No puedes ir rajándole la piel a la gente para que acabe tapándose la cicatriz. Es lo que él dijo antes, el tatu es un lujo. No sé yo si la palabra le queda un poco grande, lo de que es un lujo o no, pero sí que no es una necesidad. Si se me rompe la moto y es mi método de transporte, pues voy a arreglarlo. Claro. Pero en el tatu necesito que haya algo que me llame la atención de ti para que yo me quiera tatuar. Bueno, te hace sentir bien, ¿no? El tatuarte, la gente se siente bien, es como la gente que se opera o no sé, yo creo que es nuestro cuerpo, lo tenemos y te hace sentir bien. Llegar a hacerte un tatu nuevo y mirarte al espejo y decir, buah, tío, es que mola mucho, ¿eh? Es que ahora me lo haría más grande o este hueco aquí, buah, tío, eso a mí me hace sentir muy... No sé, yo creo que amo tanto el tatu que ver los tatus y es como... Y se los veo a la gente y la gente gana mucho con los tatus, tío, ¿sabes? Al final es una transformación. Es verdad, yo me quito los tatus y nadie se fijaría en mí, ¿sabes? Igualmente me quedo con lo que dijo V, de entras siendo un gilipollas y sales siendo un gilipollas, da igual que te hayas tatuado. No, porque sales siendo un gilipollas guapo. No, ya, no. ¿Sabes? O sea, es como claro, no guapo para los demás, guapo para ti. ¿Sabes? Y eso te hace ser gilipollas porque a lo mejor desconoces otras cosas, pero te hace sentir mejor y que la gente se sienta bien hace que el mundo vaya mejor también. Cuando la gente se siente mal o tiene miedo o estas cosas, pues quieras o no va peor. Y creo que, joder, tío, yo qué sé, creo que está muy bien. Casi lo primero que dijiste, mencionaste una palabra que es inmediatez. Y vosotros dos, mientras yo montaba las cámaras, hablabais de algo que tiene que ver con la inmediatez. A ver si os apetece hablar de eso, que es de la inteligencia artificial. Sí, creo que es un tema que ya está muy manido, pero bueno, como estabais ahí bastante enzarzados... Pero ninguno estábamos ni a favor ni en contra, ¿eh? O sea, estábamos hablando y debatiendo un poco. Hay opiniones... ¿Polarizadas? Sí, un poco, no polarizadas, pero sí que diferentes, pero tampoco... En la base creo que estamos más o menos de acuerdo del nivel al que la vas a utilizar. O sea, no da como para un debate de IA a favor de la IA o en contra de la IA, no da para eso, ¿sabes? Pero... Bueno, en un punto, cuando hablábamos de si todo el mundo puede tatuar, ¿no? Y hablando también de inmediatez, y tú dices que requiere que tú aprendas todo este proceso antes de tatuar, claro, la IA te facilita mucho, incluso habrá mucha gente que diga, ya no necesito ni aprender a dibujar porque puedo utilizar la IA y utilizarla. No sé, yo creo que la IA te puede ayudar a componer, te puede ayudar a hacer un escorzo que te resulte complicado, algo que te costaría encajar más tiempo, que te lo resuelva de una manera mucho más práctica y eficiente, pero creo que la IA como fin del dibujo, creo que sin la parte del dibujo, si no disfrutas del dibujo, no vas a disfrutar de tatuar. Se va a compartir... Sí, repito, creo que si no disfrutas del dibujo, no vas a disfrutar del tatu. Entonces va a llegar un momento en el que te va a frustrar y lo vas a ver como un trabajo y no vas a quererle dedicar la cantidad de horas que se necesitan para estar contento con esto. Sin embargo, lo estaba hablando antes bueno, estábamos hablando, comiendo, que Fran, nuestro socio, creo que ha sido como el primero del estudio en dedicarle horas a la IA y creo que ha aprendido a que funciona dentro de su modus operandi. Y yo no descarto sentarme con él y que me eche un cable para entender cómo funciona. La primera vez que lo vi creo que fue cuando viniste tú de guest
estuviste hablando con Fran, nos enseñaste unos Artois, unos Cayus que estabas haciendo con la IA. Pero no, era como para enseñarle los prompts al Fran Claro. de esto. Yo no, si yo pienso como tú, no veo la IA como un fin, sino como una herramienta más que te puede facilitar, y más a gente que tenemos trabajo todos los días y hoy tienes que preparar un brazo entero para mañana o tal. Pues depende del estilo, está claro, antes lo hablaba con él, si tú haces japonés, pues la IA seguramente no te sirva de mucho. Claro que no. Te puede servir y le puedes sacar partido si le preguntas a ChatGPT y te comenta cuando estás bloqueado, qué puedes hacer y te da ideas o lo que sea. Pero depende de los estilos, pero si para los que hacen realismo, por ejemplo, les facilitará mucho el trabajo. Bueno, tendemos a hablar de la IA con la IA que tenemos hoy, ¿eh? A lo mejor el mes que viene le digo, hazme una espalda japonesa. Y tiene suficiente Y información. estilo como Oscar para hacerlo. Jove y te la hace, ¿sabes? Estilo que sea, una espalda japonesa. Bueno, en realidad a ti te saldría bien, porque haces una espalda japonesa estilo Oscar Jove. Lo feo sería que otro pusiera, hazme una espalda japonesa estilo Oscar Jove. Pues si lo haces tú y nadie se entera. Claro. A ver, ahí igualmente me ha gustado lo que ha dicho él, que es lo de al final se convierte en algo mecánico que te iba a aburrir. Claro. No hay mucha diferencia entre ir a una cadena de producción, a una fábrica y mover paquetes, Claro. que hacerlo con la IA y venir aquí y trabajar. Hay tatuadores que les funciona muy bien, el tatuar solo con IA. Yo particularmente, como una herramienta, no la uso, pero particularmente no tengo ningún problema en decir que la podría usar o que alguna vez la he tenido que usar para buscar cierto... Como base, pues, como un avión, búsqueda de imágenes, claro. no como otra cosa. Bueno, más que nada que ya creas una información con las ideas que tú tienes, puedes meterla ahí y tú quieres ver un avión y tú cuando pones aviones en Google te salen todos o parados en el aeropuerto, te salen volando y tú ves la barriga. Pero a ti te interesa un avión en picado, cayendo desde un lado para adaptarlo en el músculo de aquí y claro, tú eso no lo encuentras. Y tú eso se lo puedes explicar a la IA y te lo hace y joder, yo creo que como una herramienta está muy bien. Otra cosa es que te acabes nutriendo solo de hacer eso. ¿Y veis diferencia entre el uso de la IA y el uso del Photoshop? Es decir, este tatuador de realismo que ha cogido la cara de George Clooney y la ha mezclado con no sé qué, a pedirle a la IA, ponme la cara de George Clooney. Yo creo que hay una parte de habilidad también. Claro. Si tú le pides a la IA que te lo haga, valor, De hecho, se les llama... que haya un proceso más tuyo. creo que la parte de la composición generada por IA no es algo a lo que le podamos dar o quitar valor, pero creo que, por ejemplo, como decía, Fran me ha enseñado alguna cosa con IA, Fran no utiliza la IA para que le haga una composición. Fran dibuja, tiene una base de dibujo y lo que utiliza la IA para que le resuelva algunas imágenes para poderlas utilizar como referencia mientras está dibujando sus movidas o tener una idea de cómo se iluminaría algo si tuviera una luz cenital o... Pero de todas formas creo que no hay mucha diferencia entre decir quiero a George Clooney con un paraguas detrás y un avión y coger las 3 fotos y componerlas tú que decirle a la IA verbal, compónme estas 3 fotos así, porque al final es... Aunque no esté ese proceso, pero está esa... Yo antes le decía a él una pregunta que se me ocurrió hacerle al ChatGPT y es preguntarle esto mismo, preguntárselo a la IA. En plan, en un futuro, ¿qué tal valor tendrá el arte hecho a IA o el arte hecho a mano? En plan, porque me interesa, porque claro, y a mí me gusta pintar al óleo y cuando pintas al óleo, o sea, sí o sí tienes que estar copiando de una imagen, una fotografía o lo que tú quieras, pero no hay calca ahí, no puedes, tienes un lienzo y yo no uso calca ni nada. Y claro, digo, joder, me voy a estar matando ahí a pintar al óleo, a aprender, para dentro de unos años que con la IA le den a un botón y estén imprimiendo eso y estén vendiendo NFTs a una pasta y yo aquí currándomelo. Claro, yo cuando pinto cuadros en realidad los pinto para mí, no los pinto para venderlos, pero me interesaba preguntarle a la IA esto. ¿Y qué respondió? Pues dijo exactamente lo mismo que pensamos, de que en un futuro la IA solucionará, o sea, servirá como para una herramienta de trabajo, pero y seguramente habrá gente que se pueda dedicar solo al tema de la IA, pero desde luego siempre va a estar valorado la escasez del arte hecho a mano, y no solo eso, sino que cada vez va a haber menos. Va a haber menos gente pintando a mano o haciendo las cosas a mano y va a haber mucho más IA.
con lo cual aún se va a valorar más el hecho a mano. Fuera de todo lo que te ponga de tú en realidad pintas para ti, o sea, yo pinto para pasar mi rato, o sea, ni siquiera lo muestro casi lo que pinto, ¿sabes? Simplemente por diversión Pero si piensas en un futuro en ganarte la vida con ello, pues seguramente el arte hecho a mano siempre va a estar ahí. Y es el valor del original, nunca lo vas a tener en digital. No es tanto del original o digital, porque hay gente que pinta digital que también lo hace muy bien. Se trata del alma que le pones tú al dibujo. Se trata de, y eso te lo dice la IA, la IA, el ChatGPT. O sea, él realmente lo que te ofrece es eso. Tú cuando ves un cuadro hecho a mano, aunque sea hecho, pintado a digital, no hecho con IA, sino pintado a mano digital, que a veces la gente se confunde mucho. Y hay cuadros pintados a digital que llevan muchas más horas que pintar al óleo, o sea, hay gente que pinta digital que hace maravillas. Y a veces lo desprestigiamos porque pensamos, como lo hace con el ordenador, esto le da un clic y se pinta todo. Bueno, a ver, yo no creo que sea tan fácil, porque bueno, lo he probado y para mí me cuesta un montón. Pero el valor que pone eso, el alma de la persona al crear eso, creo que eso es lo que más va a valorar en un futuro la gente o la gente que quiera pagar por algo. ¿Nosotros o los consumidores? Porque creo que... Los dos. Yo creo que alguien, mientras consigas, o sea, una persona que igual no valore las horas de dibujo, sino que considere que hacer un clic y tener el resultado que él quiere, si él no tiene nada que ver con el tema artístico, si él consigue la imagen que quiere, le da igual que la haga una persona o que la haga un ordenador. Ya, pero bueno, en aquel entonces cuando salieron los motores y empezaron a poner motores a los coches, pues los de los carros se iban quedando sin trabajo, o evolucionas o tal. Claro. Pero ahí estamos hablando de diseñadores gráficos, estamos hablando de otro tipo de trabajos. Pero en cuanto a un pintor, a un ilustrador o a un tatuador, cosas más artesanales, por así decirlo, creo que va a estar mucho más valorado también. Yo pienso que se le da valor al esfuerzo humano. Exacto. Y por eso es muy fácil entenderlo con los deportistas, ¿no? Todo el mundo ahora ha volcado con un Ilia Tupuria, por ejemplo, porque sabemos lo difícil que tiene que ser llegar ahí y pegarte así, y vemos sus entrenos y vemos que el tío no para y el mindset que tiene, ¿no? Y hostia, entonces creo que eso lo valoramos, entendamos o no el deporte, porque habrá gente que no entienda nada de qué va el UFC ni las MMA, pero vemos que hay un tipo que ha llegado ahí y que requiere, o sea, un esfuerzo brutal. O sea, entonces creo que eso lo tenemos, pero tenemos también muchos ejemplos de gente que no le ha dado valor a eso, y por ejemplo está el caso de Jordi Wild cuando se hizo la espalda en un tatuaje que está muy despersonalizado en cuanto a que el autor... Pero no lo hizo con la IA, ¿no? Hizo con... Era un diseño de alguien. Era un diseño de alguien hecho por otra persona. O sea, al final... Sí, que le robaron el diseño. Sí, le cogieron el dibujo... Sí, eso, por varias personas. Hasta donde entiendo yo... bueno, no lo sé porque no conozco a Jordi Wild, pero me imagino que vieron un dibujo que les gustaba, él llegó, esto es lo que me quiero tatuar, o le propusieron, mira, hay este dibujo, pero que era de alguien que no era de los tatuadores que iba a hacer ese tatu, y nada, simplemente entre 8 personas lo hacen. Entonces es algo súper despersonalizado, al final es casi una IA trabajando, porque está el factor mecánico, porque es mecánico, es el de fábrica, el de mando al dibujo, llego y lo hago. No está el alma, que era lo que tú hablabas también, sí, ¿no? No hay... Pero seguramente tú, o sea, yo he visto el dibujo original, yo he visto el diseño que le han hecho y... Son prácticamente iguales. No, ¿sabes lo que pasa? Lo del alma. O sea, tú cuando dibujas, lo marcas todo. Marcas el círculo, marcas cuando tienes que hacer un dragón, pues marcas 2 círculos, marcas los palos, toda la estructura, después le empiezas a crear y como empiezas a aplicar todos tus conocimientos, pues le pones un diente aquí, le pones un diente allí. Pues en el tatu del Jordi Wild, como no lo han dibujado ellos, que simplemente lo han pillado, se han equivocado y tiene cagadas. En plan, tiene un diente, por ejemplo, que tú no lo ves en el dibujo y ves cómo sale de la encía, y ellos le han puesto la encía por delante de él. Pues con lo cual ese diente, en teoría, si tú le dieras la vuelta al dragón, estaría por fuera flotando en el aire. Quizá el error del dibujo original. No, el original no lo tenía así. Lo digo porque como tú no has usado ese alma para dibujarlo, tú estás trazando líneas, modo mecánico. No te estás fijando en las cosas, no lo estás creando tú. Entonces, tienes esos errores. Que bueno, mira, pueden pasar también, pues sois 20 personas tatuando una espalda. A lo mejor ninguna dibuja un dragón en su vida y pasa esto. Claro, es un dragón. Está
que en este caso el orden de los factores sí que altera el resultado. Si tú coges, no sabes dibujar y utilizas la IA para acabar haciendo un tatu, es diferente a lo que estábamos hablando que hace Fran, que es que Fran sabe dibujar, utiliza la IA como una herramienta y vuelve a dibujar para acabar haciendo un tatu. Si se elimina la IA de ese momento, lo único que va a hacer es que va a tener un proceso diferente para acabar llegando a encontrar unas imágenes para saber si el pelo tiene que ser más largo o más corto, si un ojo va para un lado o va para el otro, o cómo sería una iluminación concreta en un sitio concreto. Pero si tu fin es la IA, el resultado es sin alma, hay errores, etcétera, etcétera, no te das cuenta. Si tú sabes dibujar... O sea, la misma IA tiene un montón de errores, ¿sabes? Que utilices la IA o no, ni se va a notar, ni va a afectar, no va a ser un resultado definitivo. Que bueno, al final muchos tatus tienen errores, o sea, quiere decir, también nos equivocamos dibujando. Claro, pero, no hacemos 6 dedos, quizá. Eso es. Pero es lo del alma que te digo. Yo siempre lo he dicho de un tatu, muchas veces puede tener más técnica o menos técnica. Pero a mí me viene una persona con un dibujo increíble, pero un dibujo que flipas, un fraceta, que antes hemos hablado de fraceta, mal tatuado, pues yo lo veo y digo, joder, está guapo, porque es un pedazo de dibujo. A ti te viene una mierda de dibujo, pero horrendo, con fallos por todos lados, pero con un trazo perfecto y un relleno súper bonito, el tatu sigue siendo una mierda. Y es del rollo, muchas veces esos fallos cometidos por una persona son los que dan el alma a ese dibujo, pero los fallos cometidos por un dibujo de mierda, por más bien que esté bien hecho, el dibujo será una mierda. Entonces, por eso, la IA tienes que saber tomarla y tienes que usarla sabiendo dibujar, si la tienes que usar para el dibujo. Aunque hagas realismo, aunque no dibujes en tu vida, pues seguramente los que mejores realismos hagan son los que saben dibujar. O sea, tú ves a Alfred y sabe hacer un realismo y le aplica línea, que sabe que en el realismo no se le pone línea, pero también como está haciendo tatu, pues le pone esa línea, porque el chaval conoce. Bueno, el señor. El señor. Total, que me refiero que si lo usas como tú has dicho, yo por ejemplo puedo pintar un cuadro y tengo que hacer un fondo y con unas luces. Yo puedo pasarle esa foto, no lo he hecho nunca, pero yo puedo pasarle esa foto a la IA y ponerle, ponme un fondo con las luces de neón de Ciudad Cyberpunk, o ponme unas luces tétricas y tal. Y yo puedo ver ya en el cuadro si va a quedar mejor una cosa o la otra, qué luces puedan quedar mejor o todo. Y me ahorra el hecho de tapar un cuadro encima de otro y encima de otro, porque al final siempre lo acabo cagando. Entonces nos facilita el trabajo si sabes usarlo. Entonces por eso no estoy... lo utilizas como una herramienta. Sí, exacto. No como un fin. Pero también volvemos a lo mismo, ese ensayo-error también es bonito. Quiero decir que esa prisa... No, me refiero de hacerlo tú, de probarlo, de decir, bueno... Lo he hecho, me he equivocado, lo vuelvo a hacer. ¿Cuántos pintores habrán empezado un cuadro, han fallado en algo, o encuentran algo que no les gusta y repiten el mismo cuadro cambiando eso? Ya, pero ahora te quitas un poco. Pero volvemos a esa cosa de la inmediatez, de quiero hacerlo rápido, nos quitamos ese tiempo. Yo tampoco soy una anti-IA, o sea, yo la utilizo para muchas cosas. Pero bueno, creo que no sé, que nos pierde algo de magia pese a que lo terminemos nosotros y tal. Esta idea de querer tenerlo rápido, por eso me fijé en lo de la inmediatez que dijiste, creo que es algo que al final, bueno, tiene su cosa que tenemos que saber entenderla antes de que nos elimine, ¿no? El querer tenerlo todo rápido creo que de alguna manera nos elimina. Es como la búsqueda del estilo, ¿no? También. Bueno, ese punto de... La famosa búsqueda del estilo del ilustrador o del tatuador, ¿no? Claro, de entenderse, de ir a la playa, sentarse y pensar simplemente. Eso es la calma, ¿no? El decir, tío, quiero conectarme conmigo mismo, que es lo que tienes cuando estás dibujando. Pero cuando estás dibujando con calma y disfrutándolo, pero cuando tienes esa prisa... Eso no existe, eso desaparece, porque es inmediatez, lo quiero ya, venga, ya, dame opciones, sí, esta opción me parece buena, va, la tiro. Bueno. Yo creo que la manera en la que yo estoy entendiendo de usar la IA es más como un buscador de imágenes en el que puede ser mucho más específico que en Google. Si tú en Google te pones a pedirle cómo es el rostro de una mujer siendo iluminado con una luz de neón roja en un lateral y una luz de neón verde en el otro, llega un momento que colapsa y no te enseña eso. Si se lo pides a la IA, te lo enseña, y si tú quieres dibujar una cara de una geisha, con ese tipo de iluminación has podido hacer las pruebas y decir,
pues sí que me interesa que haya una luz verde y una luz roja, o de repente es una mala idea y tiene que ser una luz roja y una amarilla. Voy a quedarme con esto y ahora voy a ponerme a hacer mi movida. Antes se hacía la prueba de color y tú lo Claro. hacías en pequeñito y claro, al final acabas teniendo 70 pruebas de colores y ninguna te acaba de convencer y tal. Y ahora con la IA es casi lo mismo, ¿no? Bueno, pero ¿creéis de verdad que la gente no lo hace por una cuestión de quitarse trabajo? Yo creo que hay mucha gente que directamente lo pide a la IA porque al final, si tú haces la búsqueda en Google Imágenes o haces la búsqueda de imágenes en Pinterest, hablando de realista, que es lo que estábamos hablando, yo para hablar de otros estilos, a mí me parece que si directamente utilizas la IA, en mi caso yo me perdería lo que más me gusta del tatuaje, que es el dibujar o el preparar o el pintar anteriormente lo que vas a hacer después. Pero hablando de realista, si vas a coger todas las imágenes y necesitas conocimientos de Photoshop para hacer el collage o lo que sea, todo eso es una parte del trabajo que al final estás haciendo que el tatuaje sea tuyo. Si coges y le dices a la IA, hazme tucu, 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 también le estás quitando tu parte de personalidad, si le quieres dar algo de eso. Alma, lo que hablábamos, que tú le puedes dar alma a un retrato realista también. Y yo encuentro aquí otra cosa en lo que dijiste de buscar en Google o buscar en la IA, y yo añadiré el buscar en un libro. Y aquí es donde hay otra cosa que es totalmente diferente. Volvemos a la calma, para mí. Sí. Y cuando tú miras un libro en el que no puedes buscar y que te salgan las búsquedas en concreto, tienes que comerte mucha cosa que no es lo que estás buscando, pero que también te alimenta. Es diferente. Hemos venido a Barcelona A comprar libros. sentarnos con vosotros y nos hemos tirado todo el día pasando por Oculus, hemos ido a Norma, hemos pasado por todas las librerías que hemos podido y yo creo que lo compartimos todos. Se tarda más, pero es un proceso guapo también sentarse, mirar el libro, no sé. Y hay menos intoxicación de imágenes, mucha menos. Sí, yo ya te he dicho que yo no estoy en contra de ni de IA ni de Google. Si buscas un tigre, tío, y no encuentras ninguna postura de un tigre que te mole, pero de repente le quieres pedir a la IA que te haga un tigre sentado en una piedra, pero sentado como si fuera un humano, y te lo hace, y se lo pides realista, pero tú lo vas a acabar haciendo en japonés, eso no está afectando en nada. Está ayudándote a tener quizás un punto de vista... Bueno, está abriéndote un abanico de posibilidades. Y estás creando una referencia personalizada para ti que si no siempre vas a acabar en las mismas. Eso ha pasado mucho con los leones, toda la época de los leones con los ojos azules. Tenemos la misma foto del león hecha 50 millones de veces. Ese paso, o sea, esa repetición puede que te la saltes con la IA si al final vas a acabar haciendo un león realista. Yo no te hablo de realismo, te estoy hablando de japonés, por ejemplo. Y bueno, si hablamos de japonés, yo lo que creo que es, o al menos como a mí me gusta funcionar, es conocer las referencias, que me parece que es una parte importante de nuestro trabajo también. O sea, claro, y volvemos a los libros. Yo soy de libros. A mí me encanta tener libros, tengo una colección guay y yo tengo información suficiente en mi biblioteca como para poder dibujar prácticamente lo que yo quiera. Y conozco esas referencias. O sea, yo sé que si tengo un tigre de Orimuja, por ejemplo, conozco esos tigres. Si busco a lo mejor una referencia de Hokusai, porque lo que quiero hacer es algo más sencillo, conozco la obra de Hokusai. Entonces, creo muchas veces que tener una sobredosis de información puede jugar en tu contra, porque es mucho más difícil darle forma a lo que tú tienes en la cabeza. Si al final tienes yo por ejemplo trabajo mucho Hokusai, es una de mis referencias más importantes, y yo tengo un librito que es la enciclopedia, que es del de que hablábamos antes, que yo de ahí puedo sacar prácticamente, y de ahí puedes sacar prácticamente todo. Está todo ordenadito y si quieres lo que quieras de japonés lo tienes ahí y sabes que es una referencia de las mejores que vas a poder encontrar. En cambio, si te metes a buscar imágenes, tienes ahí una sobredosis de imágenes que a lo mejor te aturden un poco. Yo es que la verdad que en cuestión artística no considero tener una sobredosis nunca. Es decir, mi cerebro sabe que tiene una capacidad, ¿no? Y entonces lo que hace pues, es eliminar cosas que no sirven para quedarse con las cosas que me gustan y estar viendo imágenes y constantemente.
artísticas, o sea, no reels del TikTok, ¿sabes? Sino estar viendo imágenes, creo que es algo bueno, que de ahí un día verás cómo hace las uñas esta persona o cómo hace las cejas esa otra, y si lo juntas, pues a lo mejor le podrás poner unas cejas al mono y unas uñas que se dan diferente a lo que, y creo que eso es como al fin y al cabo se nutre la gente, o sea, es información que te sirve para ti, para tu arte. Sí que es verdad que hay veces que te puedes acabar saturando, pero bueno, paras, miras la tele y después vuelves, ¿sabes? Yo creo que nos acabamos nutriendo de la misma manera, porque tú y yo hoy hemos hecho lo mismo esta mañana. En Oculus no has ido a mirar la parte de japonés. Has visto lo que hay, lo aprecias, lo tienes prácticamente todo, ¿no? Pero tus referentes o lo que sigues buscando como para nutrirte son artistas que están fuera del tatu. Y cuando yo voy a dibujar, yo prefiero tener esa sobredosis de imágenes de fuera del tatu. Yo si tengo que dibujar un tigre, quiero ver 800 tigres y quiero ver el dibujo del tigre, un boceto, como es en japonés, como es en tradi, como es una fotografía en blanco y negro y cómo es a color, para ver. De hecho, el manga es como la evolución, ¿no? El manga es como la evolución del dibujo tradicional japonés. Sí, totalmente. Y ¿por qué no miras tigres manga? ¿Sabes? Y a lo mejor un día... Sí, pero me refiero en general, es del rollo... Creo que el tener información de todo en general, pues al final es donde acabas sacando más originalidad a la hora de crear lo tuyo. O sea, creo que del renacentismo al barroco fueron 250 años. O sea, no vamos a tampoco evolucionar una barbaridad. Yo creo que pasan las cosas, ¿sabes? Pasan ¿Qué años. pensáis? Perdón, que te he cortado. Ah, no, tranqui. Pues acá acababas. ¿Y qué pensáis de las copias? Porque esto es algo que en el mundo del tatu quizá antes se hablaba mucho y ahora cada vez lo escucho menos, ¿no? Pues mira, al típico al que le copian un tatu y lo pone dentro de Instagram y etiqueta a la persona que le ha copiado. Y... Mola cuando te han copiado pero no te siguen para que sí, ¿no? Por si le preguntan, no sé quién es, no sabía quién era. No sabía quién era. No te he copiado a ti. Y tengo 3 tatus tuyos ahí colgados, ¿sabes? Sí. Nah, ¿Qué pensáis de esto? me da igual. Me parece triste. Volvemos a la inmediatez, pero creo que, no sé, creo que lo que más bonito es de poder estar haciendo y dedicándonos a lo que nos dedicamos es todo el proceso de llegar hasta aquí, de eso, de ir a Oculus, comprarte libros, disfrutarlos, tener tiempos de soledad, de tranquilidad, de montarte ese ambiente de trabajo en el que te pones la música que te gusta, llegas, abres ese libro que acabas de comprarte nuevo, hueles el olor del libro nuevo, o de la impresión digital, y te pones a ver esas imágenes y empiezas a pensar en cómo puedes desarrollar eso, cómo puede afectar a tu trabajo, cómo puedes crecer. Creo que no sé cuáles son tus referencias, cuáles son los libros que tienes en casa, qué es lo que más consumes, pero te he visto hablar con Monlix y cuando dijiste que te había molado Hellboy y el dibujo de Mignola, entendí la coherencia. Entendí la coherencia de la síntesis. Creo que viendo el japonés de David entiendo que haya consumido el dibujo de Ratfink, por ejemplo. Creo que somos una mezcla de referencias y de conceptos y de todo lo que hemos consumido, y que el UF no sería el UF sin todo lo que ha consumido de cómic, sin su imaginario de kaijus, de art toys y de un montón de cosas que al final afectan y hacen que lleguemos a lo que somos. Sin todo eso, sin todo ese proceso, ¿de qué sirve lo que estamos haciendo? ¿Qué sentido tiene coger el trabajo de alguien y cómo funciona cogerlo literalmente y ponerte a hacerlo exactamente igual? Tienes que... ¿no? Quiero decir algo. Quiero decir algo. Es que me lo dijo un profesor una vez, no diré quién, pero en plan, copia todo lo que veas, tío. Lo que no lo enseñes. En plan, copia, saco.
Pero copia uno y copia al otro. Como aprendizaje. Como claro, es exacto. Otra cosa es copiarlo y No, enseñarlo como si fuera pero es tuyo. que es lo que te digo, no lo enseñes. O sea, tú no cojas y hagas un tatu diciendo que es tuyo, no lo hagas eso. Pero sí que copies todo lo que veas, porque es la manera más barata de aprender a dibujar. No tienes que apuntarte a ningún curso ni tienes que hacer nada. Después ya, si quieres ir comprándote unos libros y copiando de esos libros, pues creo que el copiar, antes lo hemos dicho, ¿no? Que desde Picasso, Cuevas de Altamira, todo es copia. O sea, ellos fueron los primeros en sacar algo original de la nada, no existía el arte, no existía la pintura y hicieron eso. El siguiente evolucionó el rinoceronte o el mamut y el siguiente fueron evolucionando y hasta acabar al día de hoy. Pero todos han ido copiando unos a otros, creo que nos nutrimos. Tienen que pasar muchos años para que evolucione ese arte. Es decir, nosotros ahora quizás estamos en esa transición con lo de la IA, con lo de que venga la IA, ¿sabes? Es como que estamos entrando en el barroco saliendo del renacentismo, ¿sabes? Como antes. Pero lo veo muy necesario el hecho de copiar. Después, una vez has copiado, tú lo tienes en esa libreta y tú lo guardas ahí y lo escondes y ya cuando tú te pongas a dibujar lo tuyo, poco a poco te irá saliendo. Y esto es como la escritura, cada uno tenemos nuestra letra. ¿Y por qué la tenemos? Pues porque hemos empezado desde pequeñitos escribiendo y no vamos copiando al de al lado cómo hace una A o cómo hace una I, tú haces la tuya. Y a partir de ahí es como vas encontrando tu propio estilo de dibujo. Y eso es la única manera no es copiando a este, copiando al otro, diciendo, quiero hacer lo que hace el Óscar y le empiezo a copiar. Así nunca vas a encontrar tu estilo, así nunca vas a... De hecho, creo que ni siquiera te vas a sentir cómodo dentro de unos años haciendo lo que has hecho. Creo que todos hemos copiado. Sí. No, pero de tatu, o sea, me refiero que todos hemos copiado. Y me acuerdo que... Yo creo que hay una diferencia entre copiar y tener referencia. Copiar. O sea, yo cuando empecé a tatuar, yo trabajaba en un estudio de playa y tenían, ¿os acordáis? Como unos banners gigantes de plástico y vas pasando así, con mogollón de... Sí, unos pósters y con mogollón, y tú cogías ese dibujo y era de Sailor Jerry o de quien fuera y venía el guiri y decía, lo quiero aquí y tú se lo hacías. O sea, todos hemos sido así. Yo no viví ese tatú. Yo empecé en un centro comercial y hacía infinitos y copiaba a los infinitos. Bueno, pero viene a ser lo mismo. Pero o sea, cuando empecé a dibujar en la facultad, el mismo dibujo del mismo bodegón, la misma escultura de la Victoria de Samotracia, la hacíamos y yo me ponía en un banco de trabajo un día y al día siguiente me ponía en el de otro y estaba copiando la Victoria de Samotracia. Y era una escultura y la habíamos dibujado todos y todos habíamos hecho lo mismo, con la misma luz, pero no nos fijábamos en cómo lo hacía el otro. Sin embargo, sí que hemos dibujado y redibujado cuadros de, no sé, de Da Vinci, de dibujos de Botticelli, hemos hecho... Y eso te sirve para aprender, pues lo que tú dices, es parte de un proceso creativo y parte de un proceso de aprendizaje. No lo enseñes, no digas, no, esto lo he hecho yo, Claro. porque tú luego lo enseñas y dirás, coño, esto es de Botticelli. ¿Sabes? Cuando has hecho un dedo 300 veces, va a llegar un momento en el que no te vas a sentir cómodo con esa manera de hacer un dedo y la vas a intentar hacer de una manera más fluida y vas a encontrar... El rollo es que hay veces que camino. te piensas que esa persona o ese artista al que le estás copiando solo lo conoces tú. Y seguramente no solo lo conozcas tú. Sobre todo si lo has visto en Pinterest. Sí, pero ya no solo en Pinterest. O sea, me refiero... No lo solo conoces tú. O sea, nosotros cuando vemos lo que tú has hecho, sabemos que se lo has copiado a esa persona. Claro. Si tú estás contento con eso, pues bueno, allá tú. Pero... ¿Cuándo termina lo que consideraríamos copia y cuándo empieza lo que es una referencia o una inspiración? Cuando es diferente, ¿no? Eso yo creo que depende un poco de lo que estés copiando, porque hay trabajos, y pongo tu ejemplo, que son súper marcados. Entonces se ve muy de lejos que lo que tú haces es tuyo por la técnica que has desarrollado y has llegado a un punto en el que has conseguido lo que decíamos de obtener un estilo propio, ¿no? Que es un poco lo más difícil. Cuando llegas a ese punto y tienes ese estilo tan marcado, si otra persona hace algo más o menos parecido, siempre se va a ver que viene de ti. Que esa persona utilice un poco la técnica que tú has conseguido desarrollar y haga su propio trabajo,
no está copiando tus diseños, está copiando o cogiendo la referencia de tu técnica. Entonces yo creo que eso cambia bastante según la referencia que se tome. Y luego otra cosa ya directamente es la fusilada, que eso ya es otra historia, de coger, calcar y tucu, ya está. Eso me parece que ya es otra historia distinta. Pero bueno, la línea un poco yo creo que está en eso, ¿no? En que se vea que te ha cogido a ti de referencia o que se vea que ha cogido uno de tus tatus y le ha hecho 2 cambios o le ha redimensionado y ha puesto el calco directamente. Voy a poner un ejemplo. Imaginamos en la época que tú estabas cogiendo... Pokémon y poniendo los dientes. Venga, y lo dibujo yo, que lo dibujaría totalmente diferente a como lo dibujas tú. ¿Es una copia? No. O sea, pero el mismo Pokémon con los mismos dientes. Pero te estoy copiando una idea. ¿Tú has tenido la idea de coger el Pokémon y ponerle dientes? Yo no tengo ni una idea. Yo he cogido un Pokémon que ya existe y le he puesto unos dientes. Y todo fue por el V, que a veces lo han preguntado, pero todo fue por el V. ¿Sabías? No. Que el V me pidió un tatu y que le hiciera algo que... Y entonces decidí hacer su gato y le hice su gato con la boca. Y le puso unos dientes realistas. Que él se quejaba porque decía que era la foto con más likes de su Instagram, ¿sabes? Que encima era un tatu que no era suyo. Y una chica, que aún a día de hoy la sigo tatuando, me dijo, ¿me pondrías unos dientes así en un Gengar? Y entonces dije, claro, y se lo hice. Salió de forma natural. O sea, salió como algo natural. Pero yo no me he inventado el Pikachu, a mí me da igual que le ponga los dientes. No te has inventado el Pikachu, pero has encontrado ese eureka de coger personajes que se conocen y monstruoficarlos, ¿no? Un poco, voy a decirlo así, no sé si sería la palabra. Y en el momento en el que lo hago yo, porque te lo he visto a ti, ¿sabes? Es como sería una copia. Yo directamente, yo no se lo he copiado a nadie, o sea, todo surgió muy así. Pero, ¿y si realmente yo un día mirando por internet vi un Pikachu con boca y te quedó ahí y me quedó allí y cuando vi lo del V dije, ¿y si le pongo una...? Pero sin querer, ¿sabes? Del rollo, ¿eso es copia? O... Que vemos tantas referencias a lo largo del día que no podemos saber. Creo que lo que es copia es lo que ha dicho él, la fusilada, es coger y decir, hostia, me gusta el tatu que lleva en la mano el Óscar, voy a hacer exactamente el mismo. Incluso le hago una foto, que eso ha pasado mucho, que le hacen una foto y lo tatúan como inclinado, porque la foto está inclinada, ¿sabes? Pero claro, de la misma manera... Esa es la bestia, pero bueno... Pero de la misma manera, es que estaba intentando buscar en vuestros tatus algo para coger de ejemplo. Creo que puedo poner un ejemplo que es un poco más diferente, porque creo que él sí que llegó a un concepto que era fácilmente reconocible, que eran los tatus que estaba haciendo el UF, pero creo que me podría ir más al trabajo de Leonka, por ejemplo, y que tiene una serie de iconografía que ha acabado desarrollando él y que va vinculada a una serie de cosas y que la une de una manera muy concreta que... O sea, por una cámara, por algún motivo. Sigue hablando, ¿a qué ya graba? Bueno, que básicamente esa iconografía mezclada de determinada manera acaba funcionando para el lenguaje y para una serie de cosas que son identificables y creo que son inamovibles y que van vinculadas a esa persona. Por ejemplo, creo que una de ellas no es el mítico ojo con los rayos, que va vinculado quizás... León tiene varios tatus, se le viralizó un ojo con unos rayos. El ojo con los rayos se ve desde en el billete de $, como en un montón de iconografía dentro de la pintura prerrománica y demás. Eso es algo que ha funcionado, que se ha vendido, que le ha funcionado muy bien y que ha desarrollado y tiene una manera muy concreta de hacerlo. Y se podría hacer algo parecido sin, creo que, estar haciéndole una falta de respeto, o puedes coger y fusilarlo literal, pero creo que si te vas al trabajo de Leonka, en el que sí que se nota que hay una base filosófica, no creo que hayan muchos tatuadores que tengan una base filosófica y una iconografía tan marcada y que puedas coger e intentar que aquello se parezca al trabajo de Leonka y que no se note que lo has copiado. ¿Y si cojo el Pikachu con los dientes y le pongo una gorra, es una fusilada? Pues le estás añadiendo algo para que no sea exactamente igual. Ya, pero o sea, si nos vamos aquí, tú llevas un Pegaso ahí tatuado, sí, ¿no? O, de David Tejera. O el grifo. De Fran. Tú has hecho un Pegaso, un grifo, pero
¿Cuánta gente en el mundo habrá con un Pegaso en un grifo? Sí. ¿Y significa una fusilada que te han hecho porque tal? No, a la gente se lo ha ocurrido, o lo han visto un día y dijo, hostia, tío, es que los grifos molan mucho. Y tú a lo mejor no se lo viste en un tatu, pero sí lo viste en un libro de mitología. Y dijiste, coño, lo que simboliza el grifo, pues a mí me molaría, en Harry Potter, ¿sabes? Y pues el que vio un Pikachu un día con unos dientes, dijo, hostia, tío, qué cabrón, yo también quiero un Pikachu con unos dientes. Y se van a su tatuador y que le piden un Pikachu. Y muchas veces el tatuador le dirá, ya, pero es que este estilo yo no lo hago, esto es de luz, le podrías pedir a él y tal. Ya, pero la persona a lo mejor no vive Sí, aquí. Por eso yo dije lo de si yo le cambio el estilo, es Entonces, copia, si tú cuando es coges y copia, haces un- fusilada, cuando es referencia, Eso cuando depende es de ti. inspiración. Puedes hacer un Pikachu y ponerle unos dientes. A lo mejor, al ser reconocido por mí, pues la gente le dirá, pues me pasa mucho cuando a mí me etiquetan siempre en cosas que se parecen mucho a lo que yo hago, pero no es una fusilada, no han cogido, sí que me han hecho, a mí me han llegado hasta a coger las fotos de mis tatus y a ponerlas como que las venden. Como que lo han hecho ellos, ¿eh? Esto fue, tú estabas cuando lo vimos, que el core le escribió al chico. Yo he vivido también esto, sí. Y es como, pero si veían mis muñecos de fondo, ¿sabes? Y el tío como, buah, me lo he pasado muy bien, me gustaría que me pidieras más cosas así, me ha costado, pero... Y yo pensando, pues si ni siquiera lo has hecho tú. Sí. Pero bueno, pues ¿qué voy a hacer? Yo he visto en mi estudio, en la camilla de al lado, a una persona tatuando un diseño que alguien hizo que terminara en Pinterest, mío, que yo sé que viene de una referencia del románico a la que le mezclé, le cambié el pelo, le puse una cabeza diferente, le cambié la postura de los brazos, le puse una tela, o sea, partí de una referencia y le di un vuelco y de repente veía ese diseño que lo estaba tatuando otra persona en mi mismo estudio y decirle, ¿sabes que eso es un diseño mío, no? Decirme, no, y yo, sí, te puedo enseñar el proceso. No, yo encontré una imagen y digo, ya. Yo tengo una anécdota muy bestia, luego la cuento, pero tengo cuando una me lo anécdota enseñó, muy bestia. habían editado la imagen. Claro, por eso yo decía lo de Pinterest antes, porque en Instagram, si tú encuentras la referencia, suele ir ligada al perfil de la persona, ¿no?, que la publica, pero en Pinterest, como mucha gente coge la foto y lo sube ahí, ahí me ha pasado muchas veces que yo lo vi en Pinterest, claro, como es Pinterest ya es open source, ¿sabes? Lo ha hecho Pinterest, es un señor ahí dibujando. Hay un señor dentro de Pinterest. A mí, yo también tengo un par de tatus, cuando los renacuajos sobre todo, que Los renacuajos hice que se un viralizaron. flash así un poquito de renacuajo. Estaban chulos. Bueno, pues eso tuvo bastante, exacto, se viralizó un poquitín y yo he visto fotos de tatus y a mí me ha jodido porque ese tatu lo quería hacer yo. Y lo ha hecho, y yo no lo he hecho y lo ha hecho otra persona, no sé dónde, y he visto el tatu hecho por ahí. Y luego los he visto en Pinterest y he visto los tatus en Pinterest también. Y es como, hombre, a mí ahí me jodió, claro que me jodió, pero creo que la línea que estamos buscando, creo que es cuando se relaciona con una persona, con un artista en concreto. Si a ti te ha pasado que has visto cosas muy, muy parecidas, es evidente, no es una fusilada, pero bueno, también un poco quizá... Claro. Yo tengo la mejor anécdota de copias, creo que me voy a llevar un buen premio con eso, ¿sabes? Porque un día estaba ahí en el váter, recién levantado, y miro el móvil y una chica cagándose en mí, pero diciéndome de todo y diciéndome que porque le había yo copiado su tatu. Y yo, que yo te he copiado tu tatu y si no te conozco de nada, ¿sabes? Y me dice, sí, tal tatu. Y yo dije, pues ¿cómo este tatu? Pues este tatu lo dibujé, si encima se lo hice a la clienta delante suyo, se lo dibujé y tal, sin mirar nada ni nada, y yo no me había fijado en nada. Y la chica me dice que sí, que me lo has copiado tú. Y digo, bueno, ¿cuándo te lo hiciste tú? Me dijo, me lo hice hace 2 meses y tal. Y digo, bueno, pues mira en Instagram y pone la fecha debajo. O sea, estaba hecho hacía como 8 o 9 meses, ¿sabes? Y la chica, imposible, porque yo tenía la referencia en mi ordenador, tú te has colado en mi ordenador y me has robado el diseño. Y digo, pero si yo no te conozco, ¿cómo me voy a colar en tu ordenador? Y digo, dime qué tatuador te lo ha hecho, que hablo con él, si quieres. No, imposible, porque con todos los seguidores que tengo yo, se van a cagar en ti y tal. Y digo, bueno, cuelga lo que quieras, pero creo que será contraproducente para ti, si cuelgas todo esto, ¿sabes? Y hablé con el tatuador, efectivamente me dijo que lo sentía mucho, que me había copiado a mí, y se lo dije a la chica, y la chica no se lo creía, decía que era mentira. Y digo, pero si te estoy pasando la captura de pantalla de tu tatuador, diciendo que sí. ¿Has hecho Photoshop?
Sí, da igual, era como que no se lo creía, pero mola que me esté acusando de un dibujo que he hecho yo, me esté acusando de que me he metido en el ordenador de tal persona que vivía en Madrid, que yo no... Pero es que tú ves, capaz, si yo no sé, tú me conoces, tú no sabes ni abrir un ordenador casi, ¿sabes? No sé ni sobre el móvil. Bueno, fue, vamos, apoteósico, estaba flipando. ¿Cómo puedes ser tan capaz? Porque encima pone la fecha debajo. Bueno, es esto. Y en el momento en el que tus trabajos los subes, tanto Instagram o digamos que son públicos en cualquier red social, ahí ya has perdido. Claro, o sea, te puede pasar. Te puede pasar antes o después. Yo creo que es algo que tenemos que asumir. Si lo tienes todo guardado en una carpetita detrás del escritorio donde dibujas, ahí nadie te lo va a copiar. Pero en el momento en el que lo enseñas, según la repercusión que tengas. Porque te lo copien, en el fondo te jode, pues como en tu caso. Que tú no lo has tatuado y otras personas sí, pero en el fondo, aunque sea muy en el fondo, no te llena un poquito de decir, joder, es que he hecho algo bien, que hay gente que se lo ha querido hacer suyo, ¿sabes? De hecho, a mí me pasó una vez justo eso, me hice también una pintura que tengo de una jania con una cobra blanca, bueno, total, fue una pintura que la tengo colgada en el estudio, la colgué en Instagram y al cabo del tiempo un chico me envió una foto de ese tatuaje hecho, que se lo había hecho él, y me lo envió como con cierta buscando una complicidad, ¿no? De decirme, claro, mira, tío, que me lo he tatuado porque me mola un montón. Sí que es verdad que creo que era de Sudamérica o algo así, evidentemente no va a venir a que se lo tatúe yo, ¿no? Pero bueno, ahí a lo mejor sí que dije, a ver, está guay, pero sigo pensando que me hubiera gustado. Sí, pero en el fondo es como que has hecho algo bien. Y que a la gente le ha gustado y bueno, pues... Sí, un reconocimiento. Sí, es como bueno, yo creo que al fin y al cabo... Bueno, ¿hay algún tema que queráis tocar? Porque yo tengo hambre. Y hasta aquí hemos llegado. Yo me quiero ir a cenar ya. Listo. Son las 10 y algo ya. 2 horas llevamos, ¿no? No, una horita hemos hecho, una horita y poco. ¿Tú te estás quedando con las ganas de decir algo? No. Sí, que te he visto. Quiere hatear un poco. Bueno, si surgen más temas, la mesa está abierta, podemos volver a quedar y Que nos hagan preguntas y repetimos. Eso, que digan, no os mojasteis con el tema de... ¿Sí? Yo no nos hemos mojado mucho, la verdad, ¿no? Hemos sido muy polite. Sí, suaves. Bueno, gracias por ver este invento de podcast hasta el final. Que nos dejen en comentarios si les ha gustado, si quieren que repitamos el equipo o si cambiamos de equipo. Votando, ¿no? No, es que es más fácil que digan que cambiemos de equipo y que nos vayamos los 4 a la mierda que no que digan que les ha gustado. Sí, no, el 2K tal... Bueno. Yo pondría el león. Bueno, de nuevo, gracias por ver el podcast. El podcast. Chao. Chao.